Estamos aquí para la sexta liyá, Parashat Vaigash. Leemos el capítulo 46, versículo 28, terminamos el 46, empezamos el capítulo 47 y llegamos al versículo número 10. La Torah dice: a Yehudá envió delante de él hacia Yosef para preparar delante de él a Goshen, y llegaron a la tierra de Goshen. Ensilló Yosef su carruaje y subió al encuentro de Israel su padre en Goshen. Se apareció a él, cayó sobre su cuello y lloró sobre su cuello más. Entonces dijo Israel a Yosef: ¿puedo fallecer esta vez, luego que he visto tu rostro, porque todavía estás vivo? Dijo Yosef a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré, referiré a Paró, y le diré que mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán vinieron a mí, que los hombres son pastores de ovejas, pues gente ganadera siempre ha sido, y sus ovejas, sus vacas y a todo lo que es de ellos han traído. Por eso, cuando los llame Paró y les pregunte: ¿cuál es vuestra ocupación?, contestarán: gente ganadera han sido tus siervos, desde nuestra juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habiten en la tierra de Goshen, pues son despreciables en Mizraim todos los pastores de ovejas. Vino Yosef, refirió a Paró y dijo: mi padre, mis hermanos, sus ovejas, sus vacunos y todo lo que es de ellos han venido a la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Goshen. Y de una parte de sus hermanos tomó 5 hombres y los presentó delante de Paró. Preguntó Paró a sus hermanos: ¿cuál es vuestra ocupación? Y contestaron a Paró: pastores de ovejas son tus siervos, tanto nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Paró: para peregrinar en la tierra hemos venido, porque no hay pastura para las ovejas que son de tus siervos, porque es intensa la hambruna en la tierra de Canaán. Ahora se asentarán por favor tus siervos en la tierra de Goshen. Entonces habló Paró a Yosef diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Mizraim está delante de ti. En lo mejor de la tierra asienta a tu padre y a tus hermanos. Habitarán en la tierra de Goshen. Y si supieres que hay entre ellos hombres de capacidad, los pondrás jefes de ganado sobre lo que es mío. Y trajo Yosef a Jacob su padre, y lo presentó delante de Paró, y bendijo Jacob a Paró. Entonces dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y contestó Jacob a Paró: los días de los años de mi peregrinar son 130 años. Pocos y malos fueron los días de los años de mi vida, y no han alcanzado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinar. Y bendijo Jacob a Paró, y salió delante de Paró. Bien, esta sexta liyá revela varios detalles. En primer lugar, en el capítulo 46, al final de él, de cómo Jacob envía en primer lugar o hace adelantar en este tránsito hacia la tierra de Mizraim a su hijo Yehudá, a fin de preparar el lugar de asentamiento una vez que todo el grueso de la familia llegara. Como ya sabemos, siempre los patriarcas se han preocupado por tener un buen lugar y asegurar todo lo necesario para que ellos se encuentren bien establecidos. Lo hemos mencionado ya en varias ocasiones, que buscan 3 componentes para tener éxito en su asentamiento. En primer lugar, un altar o un lugar de reunión, de culto. Número 2, la tienda, su casa. Y número 3, el trabajo. Que todo esto se encuentre junto. De esta forma van a vivir en armonía y en tranquilidad y en seguridad, guardando los conceptos que de sí ya poseen. Y Judá precisamente busca un mejor lugar para esto, y el lugar en el que se establece es en Goshen. Ahí llega Yosef, terminan de llegar los demás, cuando ya sabe Yosef que esta es la selección que ha hecho Judá, que es la que mejor corresponde de acuerdo al criterio de la familia de Jacob, va a hacer para que queden efectivamente en ese territorio después de hablar con Faraón. Faraón va a llegar y
se va a seleccionar un pequeño grupo, 5 de los hermanos de Jacob, para que le hagan saber bien a qué se dedican, que posean el mejor lugar de acuerdo a su oficio, a su profesión. Obviamente, en el plan que han trazado con Yosef, a fin de ubicarse en la zona que mejor va a proveerles de lo necesario de acuerdo a la perspectiva, a la ideología de la casa de Jacob, se hace un plan para quedar en Goshen y efectivamente quedan ellos en Goshen. Faraón, consciente de esta forma, y también se va a presentar Faraón delante de Jacob. Cuando se va a presentar delante de Jacob, inmediatamente Jacob expresa, como un buen anciano ante un gobernante, una cuestión diplomática, va a dar lo mejor de sí, lo mejor que posee, lo mejor que tiene, y es una bendición con la cual ha sido provisto desde Abraham, de Isaac y ahora Jacob, y va a proveerle también esta bendición que viene para las naciones del mundo. Y qué buen momento, qué mejor momento que ahora se encuentra con Faraón. Y Jacob lo ha de bendecir. Jacob le habla de los conceptos, ahora entendemos de Hashem, de Elohim de Israel, y lo ha de bendecir, lo ha de poner al tanto de lo que Hashem puede hacer en la vida de él y en la vida de su pueblo. Esto es lo que hace Jacob, y esto es algo que nosotros compartimos y debemos compartir con todos los demás. Cuando nos encontramos en la Galut, cuando nos encontramos fuera de nuestra tierra y los anfitriones nos han recibido bien, también nosotros debemos compartir con ellos lo mejor de nuestras vidas. Faraón compartió lo mejor de su tierra con los descendientes de Jacob, y Jacob, el patriarca, compartió con él lo mejor que nosotros poseemos, la bendición del cielo. No se nos olvide a ninguno de nosotros que si hemos sido colocados fuera de la tierra de Israel por un tiempo, es para que podamos bendecir la vida de esos pueblos entre los cuales vivimos temporalmente. Hasta que podamos cumplir muy bien ese rol, todos nos podremos volver a reunir en la tierra que nos corresponde. Esta es la aliyá número 5, la aliyá número 6, Parashat Vaigash. Shalom.